Diga, mis hermanos, vamos pues hoy, si Dios lo permite, a trabajar la tercera parte ya de las 9 manifestaciones del fruto del Espíritu. Y pues quiero introducir esta noche con un texto específicamente que conseguí en un libro que leí sobre el Espíritu Santo, y es algo que nos es de utilidad a todos. Dice el libro: cristiano es el que ha recibido a Jesucristo. Cristiano espiritual es el que exhibe a Cristo en su vida. Y esto último se logra mediante el poder del Espíritu Santo que mora en él. La espiritualidad es, por lo tanto, la semejanza a Cristo. Y la semejanza a Cristo es el fruto del Espíritu. Como hemos leído, el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, fe, es mansedumbre y es templanza. Y es el tema que hemos estado desarrollando en esta serie de estudios y que queremos pues recorrerlos todos lo más pronto posible para entonces concluir ya con los últimos 3. Habíamos dicho que a nosotros como hijos de Dios, todos somos templo del Espíritu Santo. Y como templo del Espíritu Santo debemos estar en plenitud. Plenitud es llenos del Espíritu Santo. Al estar llenos del Espíritu Santo vamos a poder manifestar el fruto del Espíritu, que lo dividimos en 3. Los primeros 3, amor, gozo y paz, hacia Dios. Los siguientes 3, paciencia, benignidad y bondad, que vimos la semana pasada, hacia nuestros hermanos y semejantes. Y los últimos 3, fe, mansedumbre y templanza, que son hacia adentro. Es decir, que nos estarán trabajando a nosotros directamente. Habíamos dicho que debemos dejarnos guiar por el Espíritu, estar llenos del Espíritu, andar con el Espíritu. Y esto es el fruto o el proceso que le llamamos ministerio del Espíritu Santo a este proceso de santificación en la vida de usted y en mi vida. Dijimos que hay algunos atributos que pertenecen a Dios y que son comunicables, como el amor. Expresamos que el amor es sacrificial y bueno, la definición era pues nosotros poder poner nuestra vida por los demás así como Cristo lo hizo por toda la humanidad. Dijimos que el gozo es la fidelidad que está basada en las promesas de Dios que no cambian. Dijimos que la paz pues es una respuesta ordenada y tranquila ante cualquier adversidad que nos ponga la vida por delante. Y dijimos que todas estas cosas las está produciendo diariamente el Espíritu Santo en nuestra vida. La paciencia que vimos la semana pasada implica un autocontrol que no toma represalia hacia las cosas que vienen de afuera, es decir, hacia los estímulos. Y hablábamos de la paciencia desde el punto de vista del apóstol Pablo, hablábamos de la paciencia desde el punto de vista de Santiago y hablábamos de la paciencia desde el punto de vista del apóstol Pedro. La benignidad, dijimos la semana pasada, que es o se expresa como una tierna respuesta y amable preocupación hacia los demás. Cuando usted tiene este sentimiento de preocupación hacia los demás, usted está practicando el fruto del Espíritu en la manifestación de la benignidad. Y dijimos que la bondad, pues, es la capacidad de hacerle bien a las demás personas, buscando siempre dar la gloria a Dios con todo cuanto hacemos. Y pues bueno, en esta noche vamos a trabajar las últimas 3, que son hacia adentro. La primera inicia con fe. Y cuando estuve estudiando, les voy a confesar que es un término que abunda en la Biblia, fe. Y como abunda en la Biblia,
entendemos que cada vez que la palabra de Dios menciona fe, se refiere a lo mismo, pero cuando lo estudiamos un poco más profundo, vamos a llegar a conclusiones distintas. Y vamos a ver entonces de dónde se desprende la palabra fe y cómo entonces puede ser aplicada dependiendo del contexto en el que estemos leyendo la palabra. Para entender a qué fe se está refiriendo el fruto del Espíritu, debemos entonces irnos a lo más antiguo, es decir, al Antiguo Testamento o a lo que le llaman raíz de palabra. El Nuevo Testamento y la Biblia fue traducida al griego y fue traducida del texto hebreo. Por lo tanto, los rollos o la Biblia que nosotros conocemos como la Septuaginta es como el texto más, por así decirlo, fidedigno de la traducción del Antiguo Testamento. Y para poder entender lo que se quiso referir el autor aquí con fe, tenemos que ver qué palabra está utilizando. Y para fe, el autor utiliza, fe es pistis, que sería el término que vamos a desarrollar hoy. Pero pistis viene de pisto, y pisto es la forma griega de decir amán en hebreo. Amán es fidelidad. Fidelidad. Y este término es atribuido a Dios. Amán en hebreo es de donde procede toda la raíz de la palabra. Y esta palabra está específicamente dirigida a Dios. Y es bueno verlo de esta manera porque cuando pensamos en fe, estamos pensando en lo que nosotros depositamos en Dios, en lo que nosotros creemos que Dios puede hacer. Pero la pregunta sería, ¿la fe que expresa Dios, el Padre, es la misma fe que usted y yo experimentamos? ¿Creen ustedes esto? ¿Alguien cree que es así? Cuando hablamos de la fe, que es el atributo de Dios, ¿usted cree que es la misma fe que usted y yo experimentamos? ¿Alguien? Bueno, pues lo voy a poner más simple. La fe, la palabra amán, es como un calificativo dirigido a Dios específicamente, lo que quiere decir es fiel. Amán en hebreo es fiel y también se utiliza para confianza. Entonces, cuando nosotros vemos este término y pensamos en Dios, podemos llegar a la conclusión que Dios es amán, es decir, Dios es fiel. Esta palabra se traduce en el Nuevo Testamento, en el término griego, como pisto, refiriéndose a Dios. Teus pisto, diciendo Dios es fiel. Así podemos entenderlo, es más simple entenderlo así, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos el fruto del Espíritu y Él está produciendo en nosotros el Espíritu, las cualidades de Cristo, cuando ponemos este mismo término a Cristo, es Dios el Padre, es pisto. Jesús es pisto. Y por lo tanto, el Espíritu Santo, que también es Dios, ¿qué es? Pisto. Pero cuando vemos la fe del fruto del Espíritu, no es pisto, porque no está hablando de que usted es Dios fiel, sino que nos dice que nosotros podemos experimentar en nosotros la fidelidad de Dios y que Dios está produciendo en nosotros la fidelidad. Y así, pues entonces, de pisto se desprende la palabra aplicable para nosotros los cristianos, pistis, que sí es atribuida a usted y a mí y que es una obra que el Espíritu Santo hace diariamente en su vida y en la mía. Para amán en el hebreo, que es fiel, en el mismo hebreo también esta palabra amán se conjuga para las personas que pueden recibir la fidelidad de Dios. Y el término que se utiliza
para las personas que reciben como beneficio la fidelidad de Dios es umá. Entonces, en Hebreos, amán es para Dios, Dios es fiel, pero usted y yo como su pueblo podemos recibir así mismo, podemos recibir los beneficios de la fidelidad de Dios. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Muy bien. Entonces, por esto es importante entender la raíz de la palabra, porque cuando nosotros vemos fe en la Biblia, creemos que es creer a Dios o creerle a Dios. Pero si vemos la fe desde Dios mismo como un atributo de Él, no podemos decir que Dios es un Dios que cree, sino que Dios es un Dios fiel, porque es un atributo que lo describe. En este sentido, uma, que es el término hebreo para la fidelidad de Dios aplicable a toda su criatura, dice que no es solo creer en lo que Dios puede hacer, sino que también podemos experimentar la permanencia en Dios, es decir, poder ser fieles a Dios. Y así es más fácil de entenderlo. Pero también esta palabra uma habla de una vida de continua fidelidad a Dios. Amán, Dios es fiel. Uma, esto es hebreo. Para usted y para mí, uma significa que usted y yo podemos serle fiel a Dios y que usted y yo podemos recibir y gozar de la fidelidad de Dios. ¿Se entiende? Esa es la idea. Pero cuando lo traemos entonces al Nuevo Testamento, al griego, que es de donde el autor, en este caso el apóstol, dirigido por el Espíritu Santo, quiere enseñarnos esto. Esta fe es pues pistis. La fe y pistis tiene en la raíz de la palabra dos aplicaciones. Una es confianza. Pistis de confianza, es decir, que usted y yo podemos experimentar la confianza en Dios a través del Espíritu Santo, porque Él produce diariamente en usted y en mí confianza. Y lo otro es que Él produce fidelidad, que es la otra forma de cómo entender esta fe. Por lo tanto, cuando usted lea conmigo los textos bíblicos, póngale estos dos calificativos. Primero, confianza y luego fidelidad. Y vamos entonces a ver qué sentido cobra el texto bíblico en nuestras vidas. El fruto del Espíritu, en este caso, es fe. Lo que el Espíritu está produciendo en usted y está produciendo en mí. Y dice que pistis, para definirlo, es un compromiso interno que comunica lealtad, que nos hace permanecer fieles a las convicciones espirituales que tenemos. ¿Se entiende? Es un compromiso interno que usted tiene, es decir, que está siendo producido diariamente por el Espíritu Santo, que se puede manifestar como una lealtad y que lo podemos ver a través de la permanencia expresada con la fidelidad a las convicciones espirituales que usted y yo experimentamos diariamente. Vamos a ponerlo más simple. Bueno, vamos a verlo aquí. Cuando nosotros vamos a la Biblia y trabajamos esta fe, y lo vemos como confianza en Dios y lo vemos como fidelidad a Dios, tenemos que ir a Hebreos capítulo 11 para que podamos entender cómo la fe, el fruto del Espíritu, puede ser manifestado por usted y por mí. Y nos vamos a encontrar con las dos formas de aplicación de la palabra. Confianza, es decir, puesta en Dios, y también la fidelidad evidenciada. Nos quedamos en Hebreos capítulo 11, pero antes de esto,
Vamos a Romanos capítulo 3, verso 3, y aquí vamos a encontrar pues el atributo que es de Dios. Romanos capítulo 3, verso 3 nos habla de que Dios es algo. Y como dijimos hace un momento, Dios es pistos, es decir, Dios es fiel. Dice Romanos capítulo 3, verso 3, pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la que, mis hermanos, la fidelidad de Dios. Y aquí nosotros podemos ver que Dios es fiel y que cuando su fidelidad se manifiesta a sus criaturas, Él es ¿qué? Bueno, se puede expresar como la fidelidad de Dios. Romanos 3:3 lo que quiere decir es Dios es pistos. Dios es fiel. Si nosotros vemos Primera de Juan capítulo 3 verso 9 nos habla de esta misma característica, pero no directamente a Dios, sino en este caso a Jesucristo. Y nos dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Jesucristo es ¿qué, mis hermanos? Fiel y justo. Es el mismo término, hablando de que es un atributo de Dios. Y para el Espíritu Santo, pues se emplea pistos también. Y eso es lo que Él está produciendo en usted y en mí diariamente. Fidelidad. Y la fidelidad debe manifestarse a través de una vida de santidad, que es lo que el Espíritu Santo está operando en nosotros. La profecía de Daniel nos habla de que los santos van a ser probados y como prueba deben expresar la fidelidad a Dios. Y vamos a ver esto en Apocalipsis capítulo 13, verso 10, para que podamos ver de qué manera o bajo qué escenario nosotros podemos experimentar la fidelidad o tener un elemento fácil para poder entenderlo. Apocalipsis capítulo 13, verso 10 nos dice: si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Apocalipsis capítulo 13, verso 10. La última parte del versículo dice: aquí está la paciencia y ¿qué, mis hermanos? Y la fe de los santos. Esta fe es fidelidad, porque estamos hablando en el término de la tribulación, estamos hablando bajo el contexto del sello, estamos hablando bajo el tiempo en el que vamos a negar. Las personas que están ahí van a negar a Jesús y van a ser probados. Entonces, frente a la prueba, este término para los hijos de Dios está hablando de ¿qué? De la fidelidad y el contexto bajo el cual esta fe está siendo puesta aquí. ¿Cuál es? Nuestra propia vida. Es que usted va a ser probado y usted va a demostrar en quién usted confía y sus obras van a demostrar que usted es fiel ¿a quién? A Dios. Si vemos ahí mismo en el capítulo 14, verso 12, el mismo contexto, 14, 12 de Apocalipsis, nos dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y esta fe es confianza en Jesús, es fidelidad en Jesús. Es pues entonces la fe, la confianza en Dios, pero también es pues la fe, la fidelidad que nosotros tenemos hacia Dios, que el Espíritu Santo nos permite experimentar diariamente. Ser fiel en lo que nosotros hemos creído es lo que nos quiere decir el autor de Gálatas. Esta fe, confianza en Dios, y esta fe
que se demuestra a través de la fidelidad. Ahora sí, vamos a Hebreos capítulo 11 para que podamos ponerle sentido a esta fe. Todos hemos definido que la fe es ¿qué? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y luego entonces vemos toda una lista de hombres que confiaron a Dios, pero no solamente se quedaron con la confianza en Dios, sino que demostraron su confianza a través de la fidelidad a Dios. Vamos a ver Hebreos capítulo 11, verso 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella, por la fe, por la confianza, la fidelidad, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la confianza entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Y es importante tener estos dos calificativos en sus casas. Hagan el ejercicio, mis hermanos. Cada vez que vean la palabra fe, cámbienla por confianza y por fidelidad. Y van a ver cómo cobra sentido el texto de Hebreos. Por la confianza en ¿quién? En Dios, entendemos que el universo fue creado a través de su palabra, de lo que no existía. De modo que lo que fue hecho, dice el texto bíblico, verso 3, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Vamos a ver un ejemplo. Por la fe, y esta fe no es confianza, esta fe es fidelidad. Ofreció a Abel, aquí está la obra, más excelente sacrificio que Caín. Verso 5, por la fe no. Y aquí podemos ponerle los dos calificativos. Confianza, pero también haber caminado con Dios, es decir, la fidelidad. Fue traspuesto para no ver muerte. Y luego dice el verso 6, porque sin confianza y sin fidelidad es imposible agradar a Dios. Verso 7 de Hebreos capítulo 11. Por la confianza en Dios, por la fidelidad a Dios, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor que, mis hermanos, preparó el arca. Y aquí la fe es la confianza en Dios, pero también la fidelidad expresada a través del accionar. Y esto nos lleva entonces pues al texto de Santiago, donde se da una conversación y dice, muéstrame tu fe sin tus obras, que yo te mostraré mi fe por mis obras. Y aquí debemos hacer el mismo ejercicio. Yo te voy a mostrar que yo confío en Dios sin hacer nada. Pero el otro escenario, ¿cuál es? Yo te voy a mostrar que yo soy fiel a Dios por las cosas que hago. ¿Se entiende? Entonces, cuando vemos Apocalipsis, nos dice que esta es la paciencia y nos dice que este es el mandamiento, la obediencia al mandamiento. Y es importante esto porque para expresar la fe, para expresar la fidelidad, debemos obedecer a Dios. La obediencia a Dios no es creer que Él puede hacer cosas. Esa es la fe de confianza. Pero la fe que es a través de la obediencia es la fe que se muestra, que es la fidelidad a Dios. Por lo tanto, esta fe no es amán, que es la fe de que Dios es fiel. No es la fe pistos, que es Dios es fiel. No es la fe de que Jesús es fiel y justo, sino que esta es la fe pistis, que es la fe que usted y yo podemos experimentar a través de la obediencia a Dios, y es la fe que nos mueve a que, bueno, esta es la fe que nos lleva a tener un estilo de vida que demuestre que yo soy ¿qué? Creyente, hijo de Dios y que estoy obedeciendo a Dios. La fe que es un estilo de vida, la fe que me dice
que lo que yo estoy considerando como bueno y válido de parte de Dios y que ya lo he aceptado, esto lo voy a hacer en obediencia. La fidelidad es hacer lo que usted dice que va a hacer, y la fidelidad es poner por práctica todas cuantas aquellas cosas son designios de Dios para su vida y para la mía. Por lo tanto, cuando vemos el texto de Santiago, muéstrame tu fe sin tus obras es, demuéstrame que tú confías en Dios. Demuéstrame que tú confías en Dios. Ahora, la siguiente persona en la narrativa dice, y yo te mostraré que yo sirvo a Dios, que yo le creo a Dios a través de las obras que yo estoy haciendo. ¿Cuáles obras, mis hermanos? La que Dios preparó de antemano, Efesios capítulo 2, para que andemos en ella. La fe que puesta en práctica las personas pueden decir, ese es un hijo de Dios. Él es una hija de Dios o un hijo de Dios, porque usted se está dejando guiar por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo está produciendo en usted la fidelidad a Dios, la fidelidad a sus mandamientos y la fidelidad que le permite a usted expresar a Cristo en su vida. Algunos textos que pudieran ayudarnos. Deuteronomio capítulo 7, verso 9, Dios es fiel. Anótelo. Salmos 34, 4, la fidelidad de Dios es grande. Salmos 36, 5, oh, cuán grande, oh Dios, es tu fidelidad. Salmos 119, 90, tu fidelidad, oh Dios, cuán grande es. Lamentaciones capítulo 3, verso 23 dice, porque grande como los cielos es tu fidelidad. Y esto es Amán Pistos, dirigido a Dios. Pero Jesús también la manifestó en 2 Timoteo capítulo 2, verso 13. Dice que si nosotros en algún momento dejamos de ser fieles a Dios, Jesús permanecerá fiel. ¿Lo creemos, mis hermanos, esto? Amén. Si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Cristo es fiel y el Espíritu Santo está produciendo en usted y en mí la imagen de Cristo. Por lo tanto, esta fe es la fidelidad. Esta fe es la confianza en Dios. Es la manera más simple de poder entenderlo. Dios es quien está produciendo en usted y en mí, a través de la persona del Espíritu Santo, la fidelidad, mis hermanos. Amén. Esta es la manera de poder explicar esta fe, que no es una simple creencia, es como dice la definición, es un compromiso interno de serle leal a Dios, que usted en su andar permanece fiel y que está confiado en las promesas de Dios que son espirituales para usted y para mí. Y Dios ejemplifica su fidelidad a través de las grandes obras a favor nuestro cada día. Vamos a continuar con la siguiente manifestación del fruto del Espíritu. ¿Quedó claro la fe, mi hermano? Sí. Amén. Esa es la intención, que usted pueda entenderlo. Mansedumbre. Lo hemos escuchado muchas veces. El término griego para mansedumbre es prauste, y lo que quiere decir el término griego es una persona dócil. Es más familiar para nosotros esta palabra, ¿verdad? Dócil. Describe básicamente la fuerza controlada. Se atribuye a una brisa suave y se atribuye a una fiera que está domada. Es decir, imagínense un gato. Cuando usted le pasa la mano, es a eso a lo que se quiere referir. La mansedumbre es pues esto, docilidad. Muchas veces se le describe así en otras traducciones en la Biblia. Describe básicamente la fuerza controlada que es expresada a través de un corazón humilde. La mansedumbre debe estar
muy de la mano con un corazón en humildad. Y vamos a ver entonces el ejemplo de Cristo sobre mansedumbre. En el sentido antiguo, el término significaba esto: una brisa suave. ¿A quién le disgusta la brisa? Mis hermanos, ¿a quién le disgusta la brisa? Cuando usted está compartiendo con una persona que es dócil, ¿le disgusta a usted? No, a esto es a lo que el Espíritu Santo pues nos está trabajando en nosotros para que seamos personas dóciles, para que seamos personas como una suave brisa, para que usted pueda tener el control de la fuerza, del ímpetu. Y eso lo vamos a ver un poco más en detalle. Es tener en control todos los impulsos que nosotros diariamente experimentamos. En control. Y no ser entonces una persona airada o enojada, sino ser una persona dócil. Mansedumbre. Vamos a ver el ejemplo de Cristo para esta palabra y cómo el Espíritu Santo está produciendo en su vida y en la mía la semejanza a Cristo, es decir, la mansedumbre. Y hay una característica más, y es que la mansedumbre es utilizada para el bien. Esa fuerza, esa docilidad, ese ser suave como la brisa, utilizado para el bien. Segunda de Corintios capítulo 10, verso 1, nos habla de que Cristo es manso. Vamos a verlo. Segunda de Corintios capítulo 10, el versículo 1 dice: yo, Pablo, os ruego por las misericordias y que, mis hermanos, ternura de Cristo. Y este es el mismo término. Lo que pasa es que en la Reina Valera fue traducido como ternura, pero aquí el término eprauste es mansedumbre también. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre, discúlpenme, y ternura de Cristo. Yo, que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Discúlpenme. Aquí simplemente me volé una línea al leer. Aquí lo que quiero enfatizar es que Cristo es manso. Eso es de la parte del apóstol Pablo, hablando de cómo Cristo es y lo que el Espíritu Santo produce en nosotros. Cristo es pues manso y es tierno. Vamos a ver entonces también otro texto que habla de la mansedumbre de Cristo o que la experimentó. Mateo capítulo 11, verso 29, que también nos sirve para identificarlo. Mateo capítulo 11, verso 29. Y este texto lo pudiéramos desarrollar en otro estudio más a amplitud porque hay muchas cosas importantes aquí. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dice el Señor Jesús, que soy, ¿qué, mis hermanos? Manso y humilde de corazón. Por eso en la definición habla de que la mansedumbre y la humildad van muy de la mano. Jesús nos dice aquí que Él es manso y es humilde. Y el Espíritu Santo está produciendo en usted y en mí, recuerden la palabra, estín, continuamente, diariamente, produciendo el carácter de Cristo en nosotros. Y esto es el fruto del Espíritu, el ministerio del Espíritu Santo a favor de nosotros. Cristo enseñó en la bienaventuranza que bienaventurados son los mansos, porque ellos recibirán la tierra como heredad. Mateo 5:5. La mansedumbre entonces para su vida y para la mía se pueden clasificar en tres aspectos. Tres. Primero, hacia la sumisión a la palabra de Dios. Colosenses capítulo 3, verso 12 nos dice que nosotros debemos estar sumisos a la palabra de Dios y lo que nos quiere decir es que debemos ser. La palabra sumisión se explica en sí misma, pero vamos a utilizarlo con las definiciones anteriores. Que debemos tener nuestro ímpetu controlado, debemos ser
mansos frente a la palabra de Dios. Debemos expresar la mansedumbre y debemos tener un corazón humilde frente a la palabra de Dios para que ella pueda trabajar en nuestra vida. Eso es lo que quiere decir aquí. Debemos ser sumisos a la palabra de Dios. Colosenses capítulo 3, verso 12. Cuando nosotros estamos recibiendo palabra de Dios o cuando hay un maestro que nos está enseñando la palabra de Dios, nos dice que nosotros debemos ser mansos al momento de recibir la enseñanza. No responder de forma espontánea, sino que debemos ser como una suave brisa. Recuerden esto que lo describe bien. Debemos ser bestias domadas. Bestias domadas frente a la palabra de Dios en primer lugar, y en segundo lugar cuando estamos recibiendo la enseñanza de algún maestro o de algún pastor o de algún líder en la congregación. Santiago 1:21 hace énfasis en esto, que cuando estamos siendo instruidos en la palabra de Dios debemos ser mansos, debemos ser humildes para recibir todo el consejo. Y Efesios capítulo 4, verso 2 nos dice que la mansedumbre nos ayuda a nosotros poder tener una relación con los demás y una consideración hacia mis hermanos y hermanas. Nos dice que debemos tratarnos con ¿qué, mi hermano? Con toda humildad y con toda mansedumbre, soportándonos con paciencia, recordando, soportándonos con ¿qué? No pagando mal por mal. Recuerden la definición que desarrollamos. No pagando mal por mal los unos a los otros en amor. En amor. Por lo tanto, la mansedumbre es esto, es tener la fuerza controlada que se expresa a través de un corazón humilde. Y usted y yo podemos experimentarlo porque el Espíritu Santo lo está produciendo diariamente en nosotros. Produce amor, produce gozo, produce paz, produce paciencia, produce benignidad, bondad, fidelidad y confianza. Y ahora está produciendo ¿qué? Fuerza controlada en nosotros. Todas estas manifestaciones del Espíritu las vamos a experimentar y las vamos a poder vivir cuando dejemos que el Espíritu Santo nos llene, nos controle, nos guíe, como hemos venido desarrollando en todo este tema. Y por último, templanza. ¿Qué es esto de templanza? Bueno, la palabra griega para templanza es enkrateia. Y ya lo hemos visto en uno de los mensajes de nuestro hermano Fernando, se trató este término que significa literalmente en fuerza. Y es importante porque cuando clasificamos en tres, hay tres que van dirigidos a Dios, tres que van dirigidos hacia nuestros hermanos y tres que van dirigidos hacia adentro, hacia el autocontrol, hacia ser dócil, hacia la confianza y en este caso hacia tener el dominio sobre nuestros deseos, que es lo que quiere decir enkrateia. Usted, mi hermano, tiene deseos que no son propios de Dios. Sí. Entonces, el Espíritu Santo con la templanza lo que nos está haciendo es controlando esos deseos de la vieja naturaleza que tenemos, que como dice el texto de Gálatas, se están oponiendo. Hay una lucha en su vida y en la mía diariamente. ¿Cuál es la lucha? Bueno, que nosotros no hagamos lo que queremos, sino que hagamos lo que nuestra carne nos dice, si estamos siendo dominados por la carne, o que hagamos lo que el Espíritu Santo dice, si estamos siendo dirigidos por el Espíritu Santo. Entonces, enkrateia, templanza, es el autocontrol que se aplica a los apetitos internos, hacia las pasiones internas que en muchas oportunidades o ocasiones terminan en pecado. En muchas oportunidades terminan en pecado. Ese impulso que usted tiene hacia las pasiones y los deseos que son contrario al nuevo hombre que Dios está formando en su vida, que se parece a Cristo. Templanza es tener autocontrol.
¿Y qué dice Juan el Bautista? Juan 3:30. Es necesario que yo mengüe, y el yo es la carne. ¿Para qué? Para que Cristo crezca en mí. Eso es lo que está haciendo el Espíritu Santo en nuestra vida, mis hermanos. Si le dejamos que Él nos guíe, si le dejamos que Él nos llene, si le obedecemos, si nosotros estamos siendo dirigidos por Él, controlados por Él, como dice la definición de plenitud, entonces vamos a producir encrateia, templanza. Vamos a poder controlar nuestros deseos, nuestros apetitos, que en muchas oportunidades terminan siendo contrario a lo que Dios quiere en nuestra vida. ¿Y terminan en qué? En pasiones, en deseo, en pecado. Por lo tanto, el Espíritu Santo diariamente está produciendo en usted y en mí templanza. El autocontrol para que cuando usted mismo es tentado, eso no es de Dios. Y usted cree que quizás es usted que lo está diciendo, pero en ocasiones es el Espíritu Santo que lo está guiando a usted, diciéndole: lo que estás pensando no es de Dios. Lo que quieres hacer no es de Dios. No me agrada. Arroyo. ¿De cuál capítulo? Oh, sí, claro. Lo que pasa, vamos para allá. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Versículo, me dijo, mi hermano. Ok, 16 y 17. Vamos a ver la lucha. Gálatas capítulo 5, versos 16 y 17. Dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis, lo que quisierais. Amén. Es correcto. Sí, habíamos dicho que es una lucha. Claro, en todo el desarrollo del tema no hemos hecho énfasis en las obras de la carne, porque lo que queremos es enfatizar el ministerio del Espíritu Santo a favor de usted y a favor de mí. Pero es tarea de todos nosotros saber de qué nos está librando el Espíritu Santo cada vez que nosotros permitimos que Él controle nuestra vida. Y que hay una lucha que se está dando diariamente en su vida y en la mía. Como dice aquí el verso 16 y 17. Muchas gracias, mi hermano. Y luego el 18 nos dice que si somos guiados por el Espíritu, pues no vamos a obedecer a la carne. Porque estamos hablando del control que el Espíritu Santo ejerce en la vida de todos nosotros. Encrateia se refiere al control propio del Espíritu Santo que se opera internamente a los apetitos y pasiones que resultan del dominio espiritual. Y esto es someterse a la voluntad del Espíritu Santo, someterse a la voluntad de Dios y no a la voluntad del hombre, no a sus deseos y pasiones. Es una cualidad elogiada en 2 de Pedro 1:6, cuando vimos el texto que dice: añade a la fe, a la confianza, a la fidelidad virtud, y a la virtud dominio propio, que es esto mismo de templanza. Dominio propio de templanza. Es una obra que el apóstol Pablo utiliza el mismo término en otras cartas del Nuevo Testamento, y hay tres maneras de cómo poder identificarlos. Primero, en la traducción NBI o Nueva Versión Internacional, la palabra encrateia aparece como disciplina. Y disciplina está explicada desde el punto de vista de los atletas, hablando de que deben hacer una rutina y de que deben tener disciplina para poder conquistar en el deporte que se han propuesto. ¿Se entiende la idea? Es usted tener disciplina. Es que estoy cansado, pero debo hacer ejercicio. Es que estoy cansado, pero debo entrenar. Entonces, encrateia es esto, es usted tener control sobre sus apetitos, es tener control sobre las cosas que no son propias de Dios y que lo produce el Espíritu Santo en su vida y en la mía. Disciplina
es una manera de verlo, traducido en la Nueva Versión Internacional. En la Reina Valera del 60, la encrateia no solamente se encuentra como templanza, que es la manera en la que la vemos aquí en el fruto del Espíritu, sino que también habla de abstinencia. Y esto es más fácil de entender cuando hablamos sobre lo que nos cuesta dejar algunas cosas. Y cuando hablamos de los apetitos sexuales específicamente, debemos tener ¿qué? Abstinencia hacia esas cosas. Encrateia es disciplina, se puede entender como disciplina, encrateia se puede entender como abstinencia, y encrateia finalmente es autodominio o control de los deseos. Y esto debe ser constante. Por eso el Espíritu Santo está en su vida y en la mía produciendo templanza. ¿Se entiende, mis hermanos? Templanza. Estos términos los podemos ver en 1 Corintios capítulo 9, verso 25. Disciplina, abstinencia, autodominio. Para la iglesia de Creta, el apóstol Pablo le dijo a Tito, el pastor de allá, que debe tener autocontrol. Y el término que utiliza es dueño de sí mismo. Y esto es una característica para los pastores dentro del listado de las características. Pero se entiende mejor de esta manera. Tener dominio sobre usted. Ser dueño de sí mismo y que los impulsos no le controlen, sino que usted pueda controlar los impulsos. Y esto es una obra de Dios en su vida y en mi vida, para que podamos diariamente reflejar, como diría mi hermana Carmen Iris, a Cristo. Reflejar a Cristo diariamente. Entonces se hace necesario conocer que el fruto del Espíritu es un ministerio activo para su beneficio y para mi beneficio, que el Espíritu Santo diariamente produce. Y hemos visto todo el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, confianza o fidelidad, mansedumbre y templanza. Y dice que contra estas cosas no hay ley, indicando que si usted está siendo dominado por Dios, usted está cumpliendo la ley de Cristo. Eso es lo que quiere decir. Mis hermanos, hasta aquí el estudio. Espero que haya sido de provecho para ustedes. De todo corazón, hay bastantes aplicaciones, pero quisiera que podamos nosotros todos en nuestros hogares trabajar esto y entender que el Espíritu Santo está operando diariamente a favor de usted y a favor de mí para que seamos semejantes a Cristo. Amén.